A ver, huesitos, ¿me confirman la presentación de la pantalla y la grabación? Confirmado, profesor. Sí, profesor. Gracias, gracias. ¿La grabación también ya está? Sí, profesor. ¿Está la grabación? Ya, perfecto, muy bien. Bien, huesitos, con todos ustedes, entonces, bienvenidos al aula virtual de Historia. Les da la bienvenida el profesor Víctor Rodríguez Tejada, profesor principal de la Academia Preuniversitaria Bryce, Perú, la mejor. 18 años de éxito. Muy bien, vamos a completar entonces el tema de el Tahuantinsuyo. Bien, el día viernes hablamos, por ejemplo, de ubicación, hablamos de periodos, gobernantes, hablamos de organización social y organización económica. Entonces, nos toca hacer organización política administrativa y también tenemos que educación y el AIU. A ver, vamos a ver. Muy bien, si queremos hablar de las instituciones y las personas que conformaban el aparato burocrático del Estado, tenemos que empezar entonces ¿desde quién? Desde el máximo gobernante. ¿Quién era el máximo gobernante? Recuerda, pues el Sapa Inca. Comentario aparte, a ejemplo, ¿por qué Sapa Inca? ¿Por qué no solamente Inca? Recuerda, jovencitos, que cuando llegan, dicen los españoles al imperio, y sobre todo se ubican, dicen, bueno, llegan a la ciudad del Cusco, resulta que en la ciudad del Cusco todos eran nobles, y todos los nobles tenían el título de Inca, todos los nobles. Entonces había que hacer una diferencia, pues, ¿quién gobernaba a todos los nobles? O a todos los señores. La palabra Inca también significa señor. Entonces de ahí viene la designación, ¿no? Sapa Inca, único señor. Ahora, ¿cómo lo reconocías? Fácil, porque utilizaba una mascaipacha ¿de qué color? ¿De qué color? Una mascaipacha de color amarilla. ¿Qué era la mascaipacha? Entonces era un yauto que rodeaba tu cabeza y a la altura de la frente tenía, pues, dice, una borla de color rojo que caía entre tu frente y tu nariz. Y aparte tenía, dice, unas plumas de un ave mítica conocida como el ave corequenque. Entonces, esta mascaipacha roja era, pues, el símbolo imperial. Y ese te reconocía entonces como el gobernante. ¿Qué forma de gobierno tuvo el Inca? Fue una monarquía absolutista, teocrática y hereditaria. Repito, monarquía, una sola persona gobierna. Absolutista, esa persona tiene todo el poder. Teocrática, esa persona era reconocido como el hijo de un dios. ¿De qué dios sería reconocido el Sapa Inca? ¿Hijo de quién? ¿Hijo de qué dios? Hijo del sol. Hijo del sol, hijo del sol. ¿Ya? Hijo del sol, ¿correcto? Y entonces en ese caso recibía un título. Le llamaban Intip Churin. Recuerda, Intip Churin. Inti, sol. Churin, hijo. Hijo del sol. ¿Ya? Hijo del sol. Bueno, ¿desde dónde gobernaba el Inca? Desde el Cusco, la capital. Y entonces desde la capital el Inca emanaba las órdenes para poder controlar el imperio. ¿Qué tipo de órdenes? Órdenes políticas y órdenes militares. Ahora, para evitar cometer, digamos, errores en el momento de gobernar, los incas se preparaban. Había una predisposición de escoger a quién, a uno de sus hijos como el mejor, para que se haga cargo de qué, de ser el cogobernante. ¿Con qué título? El Auqui. El cogobernante, uno de los hijos escogidos por el Inca, bien, tenía el título de Auqui. ¿Cuál era el objetivo de que este hijo estuviera al lado de su padre en el gobierno? Aprender a gobernar. Ese es el objetivo, aprender a gobernar. ¿Listo? Aprender a gobernar. Muy bien. ¿Qué es lo que tenía que aprender a gobernar? Fácil, dos cosas. Aprender a gobernar en lo político y también en lo militar. El más destacado de los Auquis que haya habido en el Imperio de los Incas, ¿cómo se llama? Se llama Tupac Inca Yupanqui. Tupac Inca Yupanqui. ¿Y era hijo de quién? Era hijo, pues, de Pachacute. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue su historia? Resulta que antes de Tupac Inca Yupanqui había otro cogobernante llamado Amaru Yupanqui. Y este Amaru Yupanqui tenía, dice, predisposición por la poesía y hacer andenes. Entonces, en ese lapso de tiempo, o en todo caso, entonces en ese tiempo, el Imperio de los Incas tenía una necesidad, expandirse. Entonces, no convenía a Amaru Yupanqui, entonces lo sacaron y ¿a quién nombraron? A Tupac Inca Yupanqui, que dio la talla. Él era un guerrero. Y recuerda que en la historiografía se le conoce como, y eso lo hablamos el día viernes, se le reconoce como el Alejandro Magno del Nuevo Mundo. Ahora, para reconocer al Lauqui,
¿Qué había que hacer, Jositos? Había que diferenciarlo, pues, ¿no? En cuanto a la mascaipacha. Si el Sapa Inca utilizaba la mascaipacha de color rojo, el Auqui, ¿de qué color utilizaría? ¿De qué color? Profe, ¿De qué? Dime. amarillo. Así es, de color amarillo. De color amarillo. A ver, voy a recordar lo que hicimos el día viernes también con respecto a la explicación del Sapa Inca. Si una persona quería hablar directamente con él, ¿podría hacerlo? Cualquier persona podía hablar con el Inca. Y, oh, chochera, ¿cómo estás, Inca? ¿Qué tal? ¿Qué es de tu vida? No, no podía hacerlo. Directamente no. Lo podía hacer a través de los familiares. Y si es que llegabas a estar delante de él, tú no podías mirarle la cara. Estaba prohibido, te podían matar, porque consideraban pues que el Inca era un ser divino. Entonces, incluso recuerda que llegó a hacer pregunta de examen. Si tú querías hablar directamente con el Inca, lo único que tenías que hacer con nosotros era agarrar tu carga de leña, llevártela en el hombro, y cuando estuvieras delante de él, simplemente hincarte en el suelo con la mirada prácticamente en el piso. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál era la actitud que tenía una persona cuando se entrevistaba con el Inca? Respuesta: humildad y sumisión. Humildad y sumisión. Bien. ¿Qué otra cosa más tenemos, jovencitos, de los incas? ¿Qué más te les iba a decir? Ya, vamos la siguiente institución. Era el Consejo Imperial. Consejo Imperial. ¿Qué era el Consejo Imperial, jovencitos? La institución que estaba formada por 4 miembros, ya, por 4 miembros, jovencitos, generalmente familiares más cercanos del Inca. ¿Por qué los más cercanos? Porque eran, recuerda, cargos de confianza. Cargos de confianza. Oiga, resulta, jovencitos, que a veces pues el Inca tenía que estar cuidándose, por ejemplo, de las traiciones. ¿Ah? Y ojo, hubieron varias ocasiones en donde los Incas los traicionaron. Por ejemplo, Capa Yupanqui recuerda que terminó envenenado. Entonces tenía que tener cuidado, jovencitos, con la gente que escogía. Y además, pues, recuerda que también no le podías mentir al Inca, por si acaso. Bueno, ¿qué resulta? Que en este Consejo Imperial, repito, estaba formado por 4 personas, familiares más cercanos, y ¿cuál era su función principal? Darle consejo al Sapa Inca. Darle consejo. Pero resulta que estos 4 miembros eran a su vez los jefes de los 4 suyos. Bien, 4 suyos, 4 miembros del Consejo Imperial. ¿Qué título recibían? Tenían 3 títulos, acá solamente les he puesto uno. ¿Cómo se le llamaba? Suyuyuk Apu. Suyuyuk Apu. O también podría llamarle Apucunas, o también podemos llamarles Aposuyos. Aposuyos, señores de los suyos, señores de las regiones. Bien, ese entonces, jovencitos, en la parte del Consejo Imperial. Dice, jovencitos, que en tiempos de paz a este Consejo Imperial se sumaba el Quipu Camayo general, o sea, el tipo que estaba encargado de manejar los quipos. Recuerda que los incas, jovencitos, que a la hora de decidir, no lo hacían, pues, a ver, vamos a ver qué pasa, oiga, a ver si tal vez, no, ellos iban ya a la segura. ¿Y por qué iban a la segura? Porque tenían la información a la mano. En tiempos de guerra, dice que acudía a este Consejo Imperial, jovencitos, ¿quiénes? El Apuquispay. ¿Quién era el Apuquispay? Era el jefe guerrero, el jefe del ejército. ¿Mm? Listo. Ahora, recuerda, Suyuchugapu, los señores de los suyos. Dentro de un suyo estaba conformado, jovencitos, ¿por qué? Por varias guamanís. Varios guamanís. ¿Y quién gobernaba un guamaní? Un apunchi. Por eso, ¿qué es un guamaní? Es la palabra quechua para hacer referencia a una provincia. Por eso me parece a apellido. Sí, se parece a un apellido. ¿De dónde viene ese nombre guamaní, jovencitos? Viene la palabra quechua guamán. Así sí que guamán, ¿no? No, guamán, jovencitos, es la palabra quechua que significa halcón. Halcón. ¿Qué resulta, profesor? ¿Pero qué tiene que ver el halcón aquí, jovencitos? Bueno, que resulta que en la practicidad de las cosas, los incas, dice, medían la extensión de una provincia por el vuelo de un halcón. De ahí viene el nombre, guamaní. ¿Quién era el jefe de un guamaní? Apunchic. ¿Quién era el representante del Inca en guamaní? El Apunchic, Otocricoc. ¿Cuál era la misión del Apunchic Otocricoc? Bien, mantener la paz. ¿De quién? De los mitayos. ¿Quiénes eran los mitayos? Eran los catunrunas que estaban trabajando a favor del Estado, la famosa mita. También, entonces, dice que el Apunchic Otocricoc tenía que vigilar a quién, la labor de quién, de los curacas. Tenían que vigilar la labor de los curacas.
Ahora, el Apunchic no estaba solo. Había, por ejemplo, dice, tenía un encargado de los puentes, había un encargado de las acequias, había un encargado de los caminos, y aparte, jovencitos, tenía un encargado llamado Michoc, una especie de subalterno, ¿ya? Ahora, debajo del Apunchic Tocritoc está el Tucuiricui. Tucuiricui. ¿Qué significa Tucuiricui? Fácil, cultura general, ¿ah? ¿Qué significa Tucuiricui? El que ve todo. El que todo lo ve y el que todo lo Todo. sabe, ¿sí? El que todo lo ve y el que todo lo sabe. Oiga, pero ¿cuál era su función? Con el nombre me guío. ¿Qué es? Es un fiscalizador. Este tipo, dice, era nombrado directamente por el Inca. Ya era persona de su confianza. ¿Y cuál era su función? Dice, tener que ir, conocidos, a cada comunidad y enterarse si están aplicando la orden del Inca. O sea, ¿qué decir el Tucuiricoy? Vigilaba, no solamente vigilaba, fiscalizaba lo que hacía el curaca. Si estaba de acuerdo con lo que había ordenado pues el Zapa Inca. Ahora, ¿y qué tal, por ejemplo, si el curaca no cumplió la orden del Inca? Ah, carambas. Ese Tucuirico se convertía en juez y aplicaba justicia. Y como aplicaba justicia, ¿cómo se llamaba? Taripa Camayoc. Repito, Taripa Camayoc. Entonces, podía castigar al curaca. Bien, me voy a adelantar un poquito con el curaca. ¿Qué era el curaca, jovencitos? Es la palabra quechua para referirse al primero, al principal. ¿Primero o principal de qué? El jefe de un ayu. Tenía el título de curaca. El curaca era el representante de ese ayu frente a quién? Al Zapa Inca. Cuando el Zapa Inca, por ejemplo, ordenaba, ya, ¿saben qué? Me tienen que cumplir la minca, me tienen que cumplir la mita. El curaca tenía que sacar a su gente para hacer ese trabajo. Y si no lo cumplía, el tucuirico podía aplicar justicia. Bien, listo. Ahora, el Tucuiricu, jovencitos, aparte de ser juez, también tenía otra función. Y se dice, pues, que era la autoridad más esperada, más ansiada por todos los hombres. ¿Y por qué? Porque, ojo, él tenía un título. ¿Y cómo se llama ese título? Warmi Coco. Warmi, para los que saben quechua. ¿Qué significa Warmi? Mujer. Mujer. Claro, Mujer. mujer, correcto. Resulta que el Warmi Coco era el repartidor de mujeres. Él repartía las mujeres. ¿Qué resulta, cositos? Que en el imperio, recuerda, para poder obtener la producción que necesitaba, ¿ya? Para hacer los intercambios comerciales y demás cositos, recuerda de que se había apoderado. Eso lo vimos el día viernes, ¿ah? ¿De qué se había apoderado? De la mano de obra. Se había apoderado de la mano de obra ¿de quién? De todos los Hatun Runas. Entonces, mientras más hijos tuviese, mejor. Mientras más hijos tuviese, mejor, porque había pues mayor cantidad de mano de obra. Pero ojo, ¿quién te daba la esposa? El Estado. ¿Sí? El Estado te daba a tu esposa. Ay, que no me gusta, que está así medio gordita, mejor me voy con la del vecino. No, te castigaban. Solamente podías tener una sola esposa, Hatun Runa, solamente una. La nobleza sí podía tener varias mujeres. El curaca podía tener varias mujeres, pero el Hatun Runa solamente una. Y según la edad, dice pues que las chicas, por ejemplo, podían casarse desde los 18 años, pero los varones tenían que hacerlo desde los 25. ¿Mm? Profesor, ¿y qué tal, por ejemplo, si estando casados, no, no sé, qué sé yo, pues el Hatun Runa vio a la vecina, ¿no? Que estaba 90, 60, revienta, y de pronto pues hicieron sus cochinaditas ricas, ¿ya? La comunidad los castigaba, los mataba. No había ahí sacaderas de vuelta, no, ahí respetaban mucho a la familia. Bien, que el viejito, que la mujer sacó los pies del plato, nada, señor. Esos cuentos no venían. ¿Qué hacían? Los mataban y los dejaban colgando con el abdomen abierto. Los dejaban colgando patas arriba. Ahora, hasta ahí las autoridades imperiales. Zapa Inca, Auqui, Consejo Imperial, Susuyuk, Apu, Apunchic, Tocricoc, Tucuirico. Muy bien, y lo que vamos a ver ahora, jovencitos, son las autoridades que están dentro del Ayllu. Dentro del Ayllu, jovencitos, tenemos, por ejemplo, ¿a quién? Tenemos al curaca, que ya hemos dicho hace un momento, el significado de su nombre, el primero, el principal, y él era el representante, recuerda, del Ayllu frente al Zapa Inca. ¿Cuál era su función? Su función era hacer trabajar al Ayllu a favor del Zapa Inca o a favor del imperio. Si el Inca pedía tributos, recuerda, ¿qué tenía que hacer el curaca? Tenía que cumplir, ¿ya? No solamente el tributo era en trabajo, no solamente en especies, sino también en personas.
Agyas, llanas. El Curaca tenía que cumplir. Y si cumplía su función, ¿qué hacía Zapa Inca? Muy bien, le daba casa, le daba vestido, le daba comida, le daba también mejores tierras, le daba siervos y sobre todo le daba mujeres. Hay un estudio de un historiador de la Pontificia donde habla justamente de la función de la mujer en el imperio y en uno de sus capítulos habla pues de que el Estado tenía pues una lista de curacas bien, según la jerarquía. Entonces dice un Hatun Curaca, recibía prácticamente, ¿qué cosa? 35 mujeres. 35. Wow. ¿Tú qué harías, muchachón? Ya sabes. Estaría feliz. Pues. Apenas estás con la tóxica. Apenas estás con la tóxica y suficiente, dice. Ya, está bien, me voy a reír. Oiga, el curaca de menor importancia, el curaca de menor importancia recibía 5 mujeres. El Hatun Curaca 35. Y ahí había una regla, pues, ¿no? De 5 en 5, 35, 30, 20, hasta llegar a 5. 5 era lo mínimo que podías recibir. Pero claro está que si cumplías la palabra del Inca, era un premio, era un regalo. Pero si no cumplías la palabra del Inca, entonces, ¿qué pasaba? Te quitaban absolutamente todo. Te castigaban. Es más, no solamente te castigaban, te humillaban. Digan, ¿sabes qué? Anda, corre a pastear llamas, te decían, ¿no? Anda, corre a pastear llamas, a ver si aprendes a gobernarlas, te decían. Luego, tenemos el camachico, y de esto hablamos el día viernes. ¿Qué es el camachico? Y viene a ser, jovencitos, la asamblea del pueblo, la asamblea popular, aquella que elegía, por ejemplo, a las autoridades del sistema decimal. ¿Cuáles eran las autoridades del sistema decimal? Oli. Oli. ¿Cuáles eran los jefes del sistema decimal? Los Aukis. No, sistema decimal. Ay. El día viernes en la evaluación sí creo que lo voy a gozar. No tienes idea cómo lo voy a gozar. Chunca Camayo. Por ejemplo, Chunca Camayoc, Pachaca Camayoc, Huaranca Camayoc. No, pues Huaranca no. Huaranca ya es por parte del Inca. Listo. Camachico. ¿Sí? Asamblea Popular. Sinchi. ¿Qué es el Sinchi? El Sinchi es un jefe guerrero. Cuando el Layu estaba en zona de guerra, entonces el Curaca dejaba su lugar para que el Sinchi lo ocupara mientras duraba la guerra. Por último, el Pure, ¿qué es el Pure? Que el jefe de familia, profesor, pero ¿por qué el jefe de familia está dentro de la organización política? Es más, dentro de lo que es importante, pues dentro del Layu. Porque el Pure, recuerda que es el jefe de papá, o sea, es tu papá, digámosle así, es el jefe de la familia. Él tenía que comprometerse a lograr el trabajo de su familia. Trabajo, recuerda, todo se basa en el trabajo. Vamos con la organización administrativa. Organización administrativa. Cuando llegan los españoles, van a encontrar que el imperio de los incas ya que era pues altamente productivo, eficientemente productivo. Nadie, por ejemplo, una de estas situaciones, ¿eh? Nadie moría de hambre en el imperio. Todos tenían comida, todos. Claro, tenían que sacarse la mugre trabajando. Bien, ¿qué pasaba pues en Europa? En Europa todavía la gente se moría de hambre. Pero acá en el imperio de los incas nadie moría de hambre. Pero todos trabajaban. Oiga, y para lograr, jovencitos, esta semejante organización es un imperio, jovencitos, no es una república, no, es un imperio, pues. ¿Cómo hacías entonces, jovencitos? Tenías que mantener el control sobre la población, controlar la entrega de tributo, controlar, jovencitos, los excedentes, controlar la producción. Control, recuerda, la palabra clave es control. Cuando digamos tú seas empresario y quieras pues que tu empresa sea eficiente, lo primero que tienes que hacer es que tienes que controlar a tu gente. Si alguien no trabaja, pues ahí está el problema, pues, ¿no? Hay un gran problema. Entonces, los incas tenían que proceder. Ahora, para controlar la población, ¿qué hicieron? Establecieron el sistema decimal. Esto también lo hablamos con el día viernes. ¿Quién estableció, qué inca estableció el sistema decimal? Tupac Inca Yupanqui. Ajá, muy bien. Tupac Inca Yupanqui. Tupac Inca Yupanqui.
Jovencitos, ¿y por qué sistema decimal? ¿Por qué agruparlos bajo el sistema de 10? De 10 en 10, 100, 1000. Porque, jovencitos, ojo, ahí que había, había que preparar el trabajo. O sea, las agrupaciones ya estaban definidas. Tú ya sabías a qué grupo pertenecías. No había que decirte, sí, ¿sabes qué, Pepe Lucho? Tienes que ir a trabajar en la mitad el día viernes, ¿ah? No vayas a faltar. No, no puedo, estoy ocupado, estoy con mi flaquita. No, 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 no. Ahí tenías que cumplir sí o sí. Porque si tú no cumplías el trabajo, te castigaban. ¿Y cuál era la mejor forma de castigarte? No te entregaban tierras. Entonces, el sistema de conjuntos ayudaba a la organización del trabajo. Pero aparte también había otra forma, agruparlos en sexo y edad. Voy a referirme, jovencitos, a un autor, a un cronista indígena, ¿ya? Un cronista indígena que está parte del temario de literatura. El cronista se llama Felipe Guamán Poma de Ayala. ¿Ya? Felipe Guamán Poma de Ayala, jovencitos. Recuerda, tiene una crónica. ¿Cómo se llama su crónica? ¿Cómo se llama su crónica? ¿Cómo se llama su crónica? Ahora. ¿Cómo se llama la crónica de Felipe Guamán Poma de Ayala? Y la respuesta es Nueva Crónica y Buen Gobierno. Nueva Crónica y Buen Gobierno. Así se llama su crónica. Muy bien, ¿qué importancia tiene? Recuerda que es la primera obra gráfica en el Perú. A través de dibujitos, Guamán Poma de Ayala nos dio a entender pues cómo eran las principales estampas, tanto de la época del Imperio como de la época del Virreinato. ¿Ya? Y resulta que en una de esas gráficas nos va a representar pues que la población estaba separada en hombres y mujeres, ¿no? Hombres por un lado, mujeres por otro lado. Y que cada grupo, hombre o mujer, estaba prácticamente bajo un sistema decimal, ¿sí? O sea, que habían 10 grupos de mujeres según la edad y habían 10 grupos de hombres según la edad. Por ejemplo, había un grupito de los niños de entre los 7 y 9 años. ¿Cuál era su misión? Su misión era cazar pajaritos, ¿no? Y sacarle las plumitas. ¿Para qué? Para justamente hacer pues las obras textiles. Los muchachos, no creo que ya te comenté hace un momento, los muchachos de 18 a 20 años, ¿cuál era su mita, por ejemplo? Su mita era pues la de chasqui, tenían que correr. Aparte, los de 25 a 50 años tenían que ser auca camayoc, guerreros. De 65 a 70 años, ¿no? Los varones, por ejemplo, los roctomachos, ¿qué hacían con los roctomachos? Bueno, ellos tenían que dedicarse a cuidar a los niños mientras los papás trabajaban. Pero todos tenían una misión, todos tenían que trabajar. Entonces, el sexo y la edad, jovencitos, era para definir qué tipo de trabajo ibas a hacer. Bien, pasamos ahora al tributo. Recuerda, un estado vive de tributos. Bien, el imperio de los incas no fue pues la excepción. Entonces, ¿qué tipo de tributo cobraba? 3 tipos de tributos: trabajo, especies y personas. Trabajo. Recuerda, jovencitos, que en el imperio de los incas no hubo moneda, y eso lo explicamos el día viernes. No hubo moneda. No hubo moneda. Y si no hubo moneda, entonces, ¿cómo funcionaba la economía? Bien, la tenías que movilizar, jovencitos, bien, porque con la mano de obra. Mano de obra. Muy bien. ¿Cuál era la mano de obra? La mita, la minca, por ejemplo. Especies, o sea, en producto, ¿no? Tenías que entregar pues una parte de papitas, maicito, calabazas, etcétera, 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 etcétera. Y lo último, personas. Cada ayllu tributaba personas. Oiga, ¿qué tipo de personas entonces? Recuerda, agyas y llanas. Agyas y llanas. Idioma. Idioma. El idioma oficial, ya esto es cultura general, jovencitos, era pues el quechua. Era el quechua. El quechua. Y resulta pues que, ¿por qué el quechua, jovencitos? Porque resulta que cuando los incas se dan en su expansión, se van a dar cuenta que la mayor parte de la población está concentrada en la región que el día de hoy conocemos como quechua. Por ejemplo, Arequipa está en una región quechua. ¿Y por qué? Por el buen clima. Oye, profesor, ¿pero por qué no en la zona yunga, por ejemplo? Porque se enfermaban. Se enfermaban. Entonces se concentraba la población mayormente o bien en la costa o bien en la zona quechua. Y resulta que en la zona quechua había pues un dialecto. Ese dialecto, entonces dijeron, muy bien, cuando la mayoría de esta población habla este dialecto, perfecto. Runasi, mi lengua oficial, el quechua. Pero ojo, pregunto,
¿Cuál era la lengua oficial de los incas? Como ya hemos visto, la lengua oficial del imperio, el quechua. Pero la lengua oficial de los incas, ¿cómo se llamaba? Respuesta, se llamaba Puquina. Profesor, ¿cómo puede probar eso? El mismo Garcilaso la Vega nos lo prueba. Él, con esto recuerda, también está en tu temario, me parece. Garcilaso la Vega era hijo, pues, de una princesa cusqueña, de una de las panacas importantes. Y resulta que él, en su crónica, Los comentarios reales de los incas, va a escribir varias de estas palabras que él mismo no sabía qué significaban. Oiga, ¿y por qué no lo sabe? Porque se lo habían prohibido. Él recuerda, vivió con su mamá hasta más o menos, creo, los 6 años. Y esas palabras, pues, estaba prohibida. ¿Qué resulta? Le decían, no puedes aprender la lengua de los dioses. ¿Mm? El Puquina dice que es de origen más o menos aymara. Muy bien. ¿Qué pasaba con las otras lenguas? Las otras lenguas recibían la denominación de Hawasim. ¿Qué quiere decir, jovencitos? Que los incas respetaron, jovencitos, las otras lenguas. ¿Ah? El Quimnan. ¿Qué es el Quimnan? La lengua de los chimús, por ejemplo. Listo. Ahora vamos con la contabilidad. Era necesario entonces que una organización administrativa tuviese, jovencitos, los medios para poder, por ejemplo, tener las cantidades exactas de su producción. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se llamaba el elemento con el cual, jovencitos, controlaban esta producción, jovencitos, o las cantidades? Quipus. Los quipus, los famosos quipus. A propósito, para recordar, jovencitos, ¿a qué cultura le corresponden los quipus más antiguos? A Caral. Ah, muy bien, señorita. Respuesta es Caral. ¿Qué son los quipus? Un sistema mnemotécnico de cuerdas, ¿no?, de diferentes colores con diferentes formas de numeración, ¿bien?, donde prácticamente se contabilizaba la producción. Pero ojo, según las investigaciones posteriores, los quipus no solamente son sistemas que tienen cantidades, sino también cuentan relatos. Cuentan también, jovencitos, mitos, cuentan historias. O sea, prácticamente, jovencitos, estamos viendo de repente un nuevo sistema de escritura que tuvieron los incas. Pero esta segunda parte no está todavía bien estudiada. Ojo, hablando de escritura, profesor, ¿los incas tuvieron escritura? No. No, no creo. Según se establece, según algunas crónicas, mencionan lo siguiente: los incas sí tuvieron escritura. Y resulta que su escritura la tenían, por ejemplo, dice, en las quelcas, ¿sí? Como quilca, pero sin la I, con la E, quelcas. ¿Qué eran las quilcas? Tablas de madera, donde el Inca Pachacútec había ordenado escribir, dibujar, representar la historia de los incas. Y que cuando llega Pizarro al Cusco, dice que ordena sacarlas del lugar donde estaban guardadas. ¿Cuáles eran? El Poca en Cancha. Así se llamaba el lugar donde estaban guardadas esas tablillas. Poca en Cancha. ¿Y qué hizo? Ordenó quemarlas. Oiga, pero bueno, ya no existen el día de hoy las únicas referencias, repito, están en las crónicas. Pero, jovencitos, los quipus, bien, tenían de repente un aparatito que les servía justamente para mantener las cuentas. Si la cultura china tuvo, por ejemplo, el abaco, me imagino que todos conocen el abaco, entonces los incas también tenían su abaco. ¿Pero cómo se llama su abaco? Se llamaba yupana, repito, yupana. Eran piezas de piedra labrada, ¿no?, con esos cuadraditos, en donde se ponían, por ejemplo, las unidades, las decenas y las centenas. Bueno, y lo que sí, miles también. Muy bien. ¿Quién era el encargado, por ejemplo, de los quipus? Eran los quipu camayocs, ¿ya? Los quipus camayocs. Luego, ¿qué tenemos? Transporte y comunicación. Recuerda que el Imperio, jovencitos, tenía un sistema, ¿ya?, un sistema de comunicación terrestre, pues era el famoso Capañán. ¿Qué era el Capañán? El camino. Capac, señor, ¿ya? Camino señorial. Este camino señorial recorría prácticamente Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Muy bien. Y en ese camino
En ese camino, jovencitos, recuerda que había que saltar pues los abruptos, ¿no? Sobre todo en la cordillera. ¿Qué se hicieron? Puentes, puentes colgantes, puentes fijos también, jovencitos. Bien, listo. ¿Y quiénes podían recorrer, por ejemplo? Los funcionarios del Estado y sobre todo aquellos que llevaban los mensajes. Por ejemplo, dice que el día de hoy el Inca, digamos, ¿no? Se le ocurría, ¿sabes qué? Quiero comer pescado. Ese mismo día el Inca estaba comiendo pescado. Sus chasquis, o sea, que se iban desde el Cusco, bonitos, claro, no era uno solo, eran varios, ¿ah? Eran pues una especie de carrera de postas. ¿Cuál era el tramo? De tramo a tramo, 2 kilómetros. Pero se dice, se calcula más o menos entonces que un chasqui corría por lo menos 35 kilómetros al día. 35, ¿ah? Pues ese mismo día, el mismo Inca estaba comiendo pescado fresquísimo todavía. Oiga, ¿de dónde estaban sus lugares de pesca? Pues acá en Camaná, por ejemplo. ¿No? Por Camaná, jovencitos, hay Capañán todavía. Muy bien, aparte, este muchacho, Chasqui, jovencitos, eran, repito, gente de 18 a 20 años que estaban cumpliendo la mitad, ¿no? De correr. Estos mensajeros, jovencitos, tenían un pututo y también tenían, pues, dice, una alforja donde guardaban los mensajes. Si encontraban que el mensaje estaba, digamos, qué sé yo, estaba abierto, ¿no? De su alforja, oiga, eran capaces de matar al Chasqui. Esas comunicaciones, esos mensajes eran secretos, solamente con los tipos se mantenía. La producción vosotros se almacenaba. Tuve la dicha, entonces, que estando en la universidad, estando en historia, fuimos a hacer estudio de campo allá al Colca y nos llevamos pues a, ¿cómo se llama este distrito? Maucallacta, más arriba de Chivay, fuimos a un Maucallacta, donde encontramos estas construcciones. Estos parecen como domos, más o menos con un diámetro de 4 metros más o menos, ¿sí? Con una altura de 2 metros, casi 2, sí, pues 2 metros, casi 2 metros y medio. Y la entrada del aire, ¿ya? Estaba al lado de un río, por si acaso, estaba entrado, entonces se sentía claramente cómo el aire era más frío dentro, ¿ya? De esa colca que estando afuera. Y es también como se sentía que el aire circulaba ¿no? Alrededor. Qué bonito. Bonito sistema. Según las estimaciones, jovencitos, de esos colcas se alimentaron, por ejemplo, aquella población indígena cuando se rebeló Manco Inca durante 5 años. Nadie sembró. ¿De dónde sacaban la producción? Pues de los colcas. Entonces, el imperio tenía, pues, recursos para poder alimentar a toda, pues, una población y lo hizo por 5 años. Jovencitos, vamos ahora al Layu. ¿Qué es el Layu? El Layu, jovencitos, es la familia. Tu familia es un Layu. Bien, y el Layu, jovencitos, dice, tiene vínculos que la unían, vínculos más fuertes que los de la tribu. Entonces, vamos a reconocer entonces estos vínculos. Vínculo sanguíneo, ¿ya? Vínculo sanguíneo, o también conocido como vínculo de parentesco. ¿Qué quiere decir, jovencitos? Un detalle también antes de explicarte esto. En el imperio de los incas, jovencitos, no existía pues esta denominación que ha venido gracias al mundo occidental de primo, tío, sobrino, nieto, abuelito. No. Todos los miembros se reconocían hermanos. Todos eran hermanos. ¿Y por qué juntos esta denominación? Porque recuerda, descendía de un antepasado común. ¿Ya? Repito, descendía de un antepasado común. Luego, ¿qué tenemos, bonitos? Vínculo de gobierno. Vínculo de gobierno. Aquí lo vamos a explicar de dos maneras. Tu familia tiene un jefe. ¿Quién es ese jefe? Puede ser depende de tu mamá, puede ser depende de tu papá. Vínculo de gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Todos los miembros del Layu, todos los miembros de la familia reconocen a una autoridad. La otra forma es reconocer al jefe en sí del Layu. ¿Quién es el jefe del Layu? El curaca. Y todos los miembros del Layu reconocían al curaca como jefe. Vínculo territorial. Vínculo territorial. Jovencitos, ¿qué pasa? A ver, tenemos que en el imperio, recuerda, habían 4 suyos. Cada suyo estaba formado por provincias, guamanís. Cada provincia tenía pues doble parte, o sea, un Jurinsaya y un Hanansaya. Y cada saya estaba conformada por las marcas. ¿Qué eran las marcas? Era el territorio que le daba el Inca a un ayu para que lo trabaje. Entonces, esa gente se reconocía parte de esa tierra. Bien. Oiga, y probablemente con esto haya influido hasta el día de hoy. Bien, a veces, por ejemplo, mira, qué sé yo, que la persona que vive de Puno, ¿no? Es muy, su hacer, pues, ¿no? De Puno, y él defiende Puno.
como lo es el cusqueño. No, yo soy de Cusco y el Cusco es lo mejor, como dice también el de Arequipa. No, yo soy la República Independiente de Arequipa, soy el hombre más que más ama su tierra. Esto, jovencitos, esta situación que tenemos el día de hoy, esto viene de antiguo, pues. Ahora, el Inca, para reconocer de qué tierra perteneces, y esto lo dice Victoria La Jara, tenía un vestido particular, pues, ¿no? Y en tu vestido habían tocapos. O sea, prácticamente tu DNI, tu nombre, tu apellido, estaba ahí en tu ropa. Entonces, cuando controlaban los caminos, este tipo de dónde es, ya es de tal sitio, pues esa es su ropa. Tu ropa tenía tocapos que tenían ese significado, pues, vínculo territorial. ¿Bien? Se relacionaban con el territorio en el que vivían. Vínculo religioso. El Ayu tiene una fe. Está bien, pues de repente por la imposición de los incas podías adorar a Huiracocha, no, al dios Inti. Huiracocha no lo confundas con el sol. Pero tu familia también tiene, por ejemplo, dioses tutelares, dioses regionales. Esa fe los une. Vínculo lingüístico. Tu familia tiene un tipo de hablar que lo hace propio, suyo, ¿no? Oiga, vínculo económico. El Ayu tiene un trabajo, se dedica a una actividad. Puede ser artesano, puede ser ceramista, tejedor, puede ser orfebre, puede ser agricultor, puede ser pastor. Entonces, ese Ayu tiene una actividad de trabajo, un vínculo económico. Vínculo totémico. Por ejemplo, tu abuelito, ya vamos a tomar así en cuenta a tu abuelito. Tu abuelito, de repente si está presente todavía, o de repente si ya está muerto, era considerado como un dios tutelar de la familia. O de repente tienes esa costumbre, ¿no? Cuando de repente rezas, ¿no? Te dices, mi abuelito, yo tengo mi abuelito Santiago. Abuelito Santiago, ayúdame, por favor. Eso no lo estás tomando prácticamente como una divinidad de la familia. Jovencitos, bueno. Entonces, jovencitos, el Ayu, recuerda, tiene vínculos que lo hacen más fuerte que la unidad de la tribu. Vamos a hablar de la educación incaica. Veamos, vamos a ver, por ejemplo, la expresión que dio un gobernante inca que se llamaba Mayta Cápac. Bien, Mayta Cápac, recuerda, fue el primer gobernante del Cusco en llegar a la playa. Llegó pues aquí a Arequipa, en Camaná, por ejemplo. ¿Qué resulta? Que este tipo dio la siguiente expresión, que al pueblo no había que darle educación. Oye, pero ¿y por qué no hay que darle al pueblo educación? Porque dijo, se vuelve soberbio. Y es probable entonces que sea esta la explicación del por qué la educación incaica era exclusiva, la educación formal era exclusiva ¿de quién? De la nobleza. Profesor, ¿a qué se le llama educación formal? Bueno, que hay un sistema creado exclusivamente para educar a un grupo social que cumple una función social. Y por lo tanto tienes que ir a un lugar para que tú recibas de una persona encargada ese conocimiento. En este caso que tenemos el Yachaywasi y el Yakyahuasi. Yachaywasi, Yakyahuasi. El Yachaywasi dedicado a los varones y en el Yakyahuasi dedicado a las mujeres. Profesor, si esa es la educación formal, ¿el pueblo qué tipo de educación recibió? Una educación informal. Oye, profesor, ¿pero a qué se llamaría una educación informal? Aquella que se da de padres a hijos, de vía oral. Vía oral. Y generalmente es práctica. ¿Por qué? Porque es de frente a lo que vas a hacer. Pues, ¿no? Oiga, si tu familia era ceramista, ya entonces tienes que aprender a ser cerámica. Si tu familia es tejedora, muy bien, tú tienes que aprender a tejer. Es cuestión práctica. ¿De qué vas a vivir? Pero también nos dice que era moralista. O sea, quiere decir, hijitos, que la misma familia te enseñaba, por ejemplo, aquellas leyes tan simples y que se cumplían prácticamente al pie de la letra. ¿Y cuáles son? Fáciles, tú los conoces. Amaqueya, Amayuya, Amasúa. ¿Qué significado tienen? Por ejemplo, Amasúa, ¿qué significa? No robes. No robes, no robes. Oiga, ¿qué pasaba, por ejemplo, si encontraban a una persona robando? Ya, pues le perdonaban de repente 1, 2 veces, pero ya también había un límite, Porque si no cambiaba el tipo, ¿qué hacían? Lo botaban. Lo botaban prácticamente y lo tenían en los caminos, ¿no? De repente el tipo se dedicaba a saltar, ¿no? ¿Sí? Se dedicaba a saltar en los caminos, lo atrapaban y listo. Oigan, los castigos eran más efectivos. Oiga, había un castigo, por ejemplo, alguna vez me imagino que en tu casa, no sé, de repente tu señora madre, tu familia, de repente tu tía,
cuando has sido copa, ¿no? Y tú estás el ají, ¿has sentido el picor en tu nariz? Sí. Claro, sí, ¿no? Cuando se le retó copa. Ya, pero entonces imagínate en el caso de los incas cuando quemaban ají seco en tus narices. Así, ¿eh? O si no te metían en una cárcel, ¿no? En una cárcel que estaba llena de alimañas. Te encerraban una semana, ¿no? Y tapaban la entrada con una enorme roca. A ver, muévete esa roca. Escápate, a ver. Entonces tenías que estar en una cueva húmeda, oscuras, y en esa cueva habían alimañas venenosas. Si lograbas sobrevivir, te perdonaban, por ejemplo. Oiga, Amayuya, no mientas. ¿Bien? Amayuya, no mientas. Había un juntos que le llamaban el terror de los mentirosos. Y esto también con estos, los cronistas y también los especialistas en lo que es teoría de los incas, concuerdan en que en el imperio de los incas no se mentía. Era un delito, mentir. Amayuya, no mientas. Oiga, Amaqueya, ¿qué es Amaqueya? No seas No perezoso. seas flojo. No seas ocioso, pues no seas ocioso, ¿no? Listo, entonces recuerda, todos tenían que trabajar, porque si no trabajabas, fácil, no comías. Y ojo, esas son las tres leyes que normalmente conoces, ¿ah? Pero hay dos más, te alcanzo dos más. Una, por ejemplo, era Amacipix, S-I-P-E-X, no, I-X, Cipix. No mates. Ajá, no seas asesino, pero había otra, no te vas a ofender, ¿ah? Porque estoy diciendo solamente lo que decían las crónicas, por si acaso. Decía, ama magia. ¿Qué significa ama magia? No seas maricón. Sí, está caña. Listo, oiga, vamos por acá. Huasi, casa, yachay, saber. Casa del saber, ¿no? Imagínate que era el alas peruanas de los incas, ¿ya? O sea, la universidad, pues, de los incas. Muy bien, ¿quiénes acudían? Acudían todos los varones. ¿Por cuánto tiempo se educaban en Yachaywasi? 4 años, 4 años. En Tawa, ¿correcto? ¿Quiénes eran los encargados? Encargados de la enseñanza. Habían dos personas. Los arahuecs. ¿Qué eran los arahuecs? Eran los poetas. ¿Qué eran los compositos? La manera de aprender de parte de estos incas, ojo, era dice también de forma oral. Y quien te recitaba, por ejemplo, las victorias, lo hacían a través de la poesía. Arahuecs, recuerda, poetas. Pero aparte también con estos, los maestros. ¿Quiénes eran los maestros? Pues los famosos amautas. Recuerda, amautas, los que enseñaban. Oiga, ¿qué te enseñaban en esos 4 años? Por ejemplo, si te querían enseñar estrategia militar, ¿qué hacían en todos los sitios? Traían al Apuquispay más viejo. ¿Quién es el Apuquispay? Era el general, uno de los generales más viejos del ejército inca, era llevado, convertido en amauta, y él te enseñaba estrategia militar. Si, por ejemplo, querías aprender, por ejemplo, matemática, oiga, ¿a quién tendría que llamar para enseñarte matemática? ¿A los quipus? A los Quipu Camayocs. Al Quipu Camayoc más viejo, a ese lo llamaban para que sea el amauta. Te enseñaba también retórica, o sea, hablar bien. Imagino, no sé, jovencitos, si ustedes de repente les han enseñado el quechua y logran traducir el quechua es un lenguaje muy bonito, sí, muy elegante para mí, ¿eh? Muy bien. Listo. Retórica también se enseñaban historia, como te dije, estrategia militar, matemática, religión. Listo. Terminaba en esos 4 años y ocurrían entonces una serie de pruebas, unas pruebas físicas, ¿no? No solamente tenías que demostrar tu fuerza, tu fortaleza, sino también tu espíritu, tu astucia, tu inteligencia. Y si lograbas pasar entonces las pruebas, venía una ceremonia, de la cual ya hablamos, cuando hicimos periodos. ¿Cómo se llama esa ceremonia? Donde te ponían las faldas del guerrero. Guarachico. Muy bien. Guarachicu. Muy bien. Perfecto. Vamos en el caso de la Yahuasi. Huasi, casa, Agyas, escogidas. Casa de las escogidas. Casa de las escogidas. Dice los 100 minutos. Aquí iban las mujeres, pero ojo, no necesariamente todas eran de la nobleza. ¿Qué resulta? Había un funcionario, creo que ya te lo comentó hace un momento el nombre, se llamaba Apopanaca, era el título de este personaje,
que se encargaba de visitar todas las comunidades y escogía a las niñas más bonitas desde los 12 años. Ni un solo granito en la cara, sí, ni siquiera un lunar, ¿eh? Así, bonitas, 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 bonitas. Las llevaban al Cusco, las aleccionaban y prácticamente, dependiendo de la clase social, podías de repente ser hija de un mitimá, de un fatún runa, de la nobleza y privilegio, también lo sabían de la realeza. Establecían las funciones. Las funciones podían ser funciones estatales, funciones religiosas. Funciones estatales, por ejemplo, ¿te acuerdas de repente hace un momento cuando comentamos que si el curaca trabajaba bien bonito a favor del Inca, el Inca ¿qué hacía? Le premiaba, le regalaba mujeres. ¿De dónde las sacaba? Ah, de acá. Y para poder regalárselas como esposas, ¿qué hacían? Ellas aprendían, por ejemplo, a hacer chicha, aprendían a tejer, aprendían a cocinar, hablaban varios dialectos, bailaban y sobre todo tenían sexo también. Pero ¿qué pasaba con el otro grupo? Por ejemplo, los que cumplían la función religiosa. Era, por ejemplo, para el famoso coricancha, ¿no? Para los rituales y sobre todo para los sacrificios humanos. Recuerda, ¿cómo se llamaba? Eso ya lo comentamos también el día viernes. ¿Cómo se llamaba el sacrificio que hacían los sacerdotes incas cuando empezaba a gobernar jovencitos, por ejemplo, Pachacute? Para darle buena suerte, había un ritual. ¿Cómo se llama ese ritual donde sacrificaban niños? Y niñas también. ¿Te acuerdas? Se llamaba Capacocha. Capacocha, recuerda, Capacocha. Se sabe que por ejemplo, en el inicio del gobierno de Tupac Inca y Yupanqui, los sacerdotes incas sacrificaron a 2.000 niños. La famosa Mamá Juanita, como te dije, es una niña escogida. Chispas, me pasé. Son las 1:06 de la tarde. Ya, chicos, hay un pequeño pedacito todavía que nos falta, pero como media hora lo mucho. Entonces, ya sabes, el día viernes, si es que tienen seminario, entonces a las 8 y listo. Luego la evaluación. ¿De huesitos? Bien, ahí lo dejamos el día de hoy. Muy bien, entonces nos despedimos. Cuídense mucho. Provecho con el rico almuerzo el día de hoy. Chicos, Igual, nos vemos el viernes.